empiezo a grabar desde ahora. Bueno, ahí está grabando. Entonces, para comenzar, lo que voy a hacer es mostrarles esta aplicación llamada Héctor, Vertavelo. Voy a compartir la pantalla. Héctor, Vamos ahí. Deberían ver este sitio de acá. profe. Básicamente, esta página lo que hace Ay, es no permitirte escucho. modelar bases de datos en línea, ¿ya? Sin tener que bajar ninguna aplicación adicional o algún tipo de cliente de motor de base de datos. Creo que no lo sé. A ver, espera, déjame. Tengo muteado el audio acá. Dame un minuto. No sé si ahora. Creo que, a ver, háblenme ahora. A ver si, a ver si ahora lo escucho. Héctor, ahí sí. Ya, sí, ahora lo escucho. Es que se te escuchaba el micrófono como chicharreado así. Sí, es que fue un problema de capa 8. Tenía puestos los audífonos, pero no los había conectado al computador. Ah, ya. Ya, ahora, ahora sí. Entonces, como les decía, Vertavelo es una aplicación que me permite modelar bases de datos en línea, ¿ya? Sin tener que bajar ningún workbench o cliente adicional de ninguna marca, sino que simplemente conectarme desde aquí a modelar la base de datos y después yo le digo cuál es la base de datos que quiero utilizar. Entonces, acá, bueno, ustedes podrían, aquí en Sign Up, vamos a ir a Sign Up, uno decide con qué tipo de cuenta quiere activar. Si mal no recuerdo, hace tiempo que no la uso, pero si mal no recuerdo, hay como una cuenta gratuita que me permite tener un modelo de datos, que es justo lo que necesitamos hacer. Eso después ustedes lo pueden exportar y de ahí pueden borrar el proyecto y volver a crear otra y así ir reciclando el modelo, porque para tener más de una base de datos diseñada aquí hay que empezar a pagar. Entonces ahí hay digamos que hay un truco. Entonces aquí vamos a agregar, vamos a crear una cuenta en Vertavelo. Vamos a poner la password. Obviamente hay que estar de acuerdo a los términos y condiciones y le voy a pedir que me cree una cuenta. Ahora, acá si ven hay una opción para estudiantes. Veamos qué es lo que tiene esto. Bueno, parece que es una vuelta un poco más larga porque hay que identificar cuál es la institución académica, el curso en el cual se va a utilizar, el sitio de la universidad. A lo mejor con un poco más de tiempo, después podríamos probar esto a ver qué es lo que nos entrega, ¿ya? Porque como les digo, tiene una versión gratuita que es media limitada, pero generalmente las de estudiantes, como no tienen fines empresariales, generalmente tienen más privilegios. Pero por ahora voy a crear esta cuenta gratuita. O sea, esta cuenta, ya dice que yo ya la tengo. Entonces voy a ir a esta otra opción. Una vez que ustedes la crean, pueden utilizar aquí el acceder por cuenta de Gmail y los va a llevar acá. Si se fijan en la misma ventana. Ahora le voy a decir que me deje conectar. Me parece que no me, ¿por qué no me está dejando? A ver. Ok, debe haber probado esto antes. Voy a tener que darme la vuelta larga.
Espero que esto le haya dado el tiempo suficiente a ustedes para poder crearse una nueva cuenta. Entonces a lo que van a llegar es a algo como esto. Esto aquí estoy viendo unas bases de datos que ya no voy a necesitar. Así que las voy a aprovechar de eliminar. Y van a tener una vista limpia como esta. ¿Ya? Eh, una vez que aquí si se fijan, uno tiene su propia área de trabajo que es esta, tiene un área para compartir, entonces si ustedes hacen un trabajo en grupo, por ejemplo, pueden compartir un modelo de datos y si, por ejemplo, para este trabajo cada uno va a estar modelando sobre la misma base, no tienen por qué crearla entre tres, sino que uno la crea, después la comparte entre los demás y ahí se ponen a trabajar de forma colaborativa sobre un modelo. ¿Bien? Entonces, para empezar acá, lo primero es crear un nuevo documento. En este caso lo que vamos a hacer es eh, aquí un modelo lógico de base de datos. Ah, no, perdón. A ver acá. Mm, no, esto me lo deja a nivel de script. Ah, perdón. Vamos a ir otra vez aquí. Ah, creo que tengo un mensaje en el chat. Ah, no, no voy a hablar de esa referencia ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un modelo físico. Al momento de crearlo, me va a pedir primero el nombre que va a tener esta base de datos. Entonces, por ahora le vamos a poner datamart. Ya hemos conversado que es un datamart, así que vamos a decir que vamos a crear un datamart acá. Le vamos a poner la fecha de hoy. No es necesario, pero a mí me gusta tener las cosas ordenadas así. Y acá me pregunta por el motor de base de datos. Aquí es donde ustedes tienen que asegurarse cuál es la base de datos que van a utilizar por el lado de, por el lado del trabajo, ¿ya? No sé si el servidor que van a utilizar usa MySQL u otro tipo de modelo, ¿ya? Vamos a dejar en este caso MySQL porque tal vez es el que usan ustedes. Y después de eso en el contenido lo vamos a dejar vacío porque nosotros vamos a modelar esto ahora, ¿ok? Entonces lo dejamos vacío y vamos a empezar a modelar. Esto lo que va a hacer es crearme una ventana de diseño de base de datos donde yo puedo, por ejemplo, acá al lado, seleccionar si es que voy a crear tablas, las referencias para decir si es que una tabla está vinculada con otra, ¿ya? La relación de llave primaria y llave foránea, si es que quiero dejar algún tipo de nota entre medio o no, y con eso ya puedo empezar a armar el modelo, ¿ya? Pero antes de llegar al modelo, vamos a ver qué es lo que vamos a modelar. Entonces, le estuve dando vueltas a ver qué era lo que podíamos hacer respecto a esto y lo que se me ocurrió para hacerlo de forma práctica es llevarlos acá. Yo creo que más de alguno debe conocer o está familiarizado con Spotify, que es una solución de streaming de música. Año a año va entregando estadísticas a nivel de cuenta de qué es lo que uno va escuchando en el año. Entonces, con visualizaciones bien atractivas te van mostrando cuál es el artista que más escucha, las canciones, ritmo de frecuencia con la que uno escucha y cosas de ese estilo. Entonces, me puse a revisar qué tipo de información es la que está almacenada para ver qué era lo que podemos construir. Entonces, por ejemplo, acá en el resumen, me aparece, por ejemplo, fíjense que hay un filtro acá arriba entre Spotify desde que fue creada la cuenta y los que se han escuchado recientemente. Entonces me hace la separación. A nivel de la vida de esta cuenta, el artista que más he escuchado ha sido los Beatles. La canción más escuchada es de Los Guardianes de la Galaxia. No puedo creer que todavía sea mi canción más escuchada. La he escuchado mucho en algún momento. Acá un resumen de cuánto es lo que yo he escuchado, ¿ya?
dice que está basado en dice basado es- en tus más recientes 400 streams, desde el 29 de marzo, o sea, desde el 29 de marzo a la fecha, calcula cuándo es el momento donde más música escucho. Y por lo que me está mostrando, aquí hay una curva que se empieza a intensificar desde las 10 de la mañana hasta como las 3 de la tarde, hay una zona de alta demanda. Después de eso ya desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche más o menos hay otro pic, y de ahí los otros se mantienen en un estado más o menos bajo. Entonces aquí puedo ver las horas peak en las cuales yo escucho música, y no sé si alguien me puede, con este solo dato, ¿qué es lo que les llama la atención de estos horarios que están acá? Pensando desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Qué es lo que representa el comportamiento que estamos viendo ahí? ¿Escucháis música en la pega? Claro, en resumen, en resumen es eso. Es como escuchar en el horario laboral, y eso dice mucho también del valle que tengo aquí, desde las 2 hasta las 4 de la tarde. ¿Ya? No es que almuerce en ese bloque, o a lo mejor aquí hay un tema de zona horaria y en realidad esto debería estar todo corrido, porque yo no almuerzo a las 2 de la tarde, yo almuerzo entre una y 3, entonces puede que haya un tema de cambio de movido aquí el horario, o que también signifique que de repente tengo muchas reuniones hasta ahora, entonces estoy viajando generalmente, y de repente ya estando en la reunión no estoy escuchando música, no podría. La hora de mayor actividad, y por eso digo que está un poco extraño esto. Dice que la hora de mayor actividad es a la 1, cosa que en realidad no es tan así. A esa hora ya estoy viendo algo en vez de estar escuchando. Y esto me llama la atención. Desde el 29 de marzo a la fecha, llevo escuchando casi 1600 minutos. Eso si lo pasamos a horas, no sé bien cuánto será. A ver. Llevo en un par de semanas he escuchado cerca de 26 horas, casi un día de música. Bueno, acá tipos de características de las canciones que escucho. Bueno, es bien variado lo que aparece acá. Ahí aparece una breve descripción de qué representa el género. Aquí una distribución porcentual de los géneros a los que pertenecen los temas. Y eso es desde el punto de vista de lo que uno escucha, lo que escuchaba hasta desde que la cuenta existe. Y acá la misma visión, pero desde el punto de vista de el último tiempo. ¿Ya? Entonces con esto yo podría pensar que a lo mejor a la gente de Spotify le interesaría generar un datamart, ¿ya? Para poder tener información de la gestión o tener una idea del comportamiento de los usuarios. Ahora, la pregunta para ustedes, que ya para que empecemos a practicar lo que les podemos preguntar en las pruebas. Si yo les digo, Spotify necesita generar un repositorio de información para hacer gestión, ¿qué tipo de gestión creen ustedes que tendría que tener Spotify? ¿O qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué tipo de gestión realizan sobre su negocio en sí? Acepto comentarios. Puede ser la cantidad de usuarios activos, como que realmente que tienen cuenta y escuchan música, o los que Ajá, son premium o no. ya, eso está bueno. A ver, vamos a ir anotando. Lo primero, hablabas de usuarios conectados, ¿cierto? Después dijiste si es que eran básicos o premium, ¿cierto? Sí. Ya. ¿En qué sentido les podría interesar hacer gestión sobre esto, sobre los usuarios conectados, por ejemplo? ¿Qué es lo que se te ocurre? Porque tú puedes verlo por los horarios, a lo mejor, ver cantidades, pero eso es lo que voy a medir. Ahora, desde el punto de vista de la gestión, ¿por qué me interesaría tener esos como indicadores para poder hacer gestión? Quizás porque, por ejemplo, si sé el horario donde hay más gente conectada
no sé, puedo lanzar ciertos como anuncios, por ejemplo, si es básico, al menos yo, por ejemplo, soy básica, entonces de repente me pasa que cuando me pongo a escuchar música en la mañana es Ujú. donde más me aparecen, no sé, anuncios, de que me cambie Ya. a Premium, por ejemplo. Ah, ya. Entonces, como para realizar campañas de campañas hacia los usuarios, por dar un ejemplo. Bien. Eh, gracias, Carla. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa que se puede evaluar aquí? A ver, les doy un pequeño empujón. En este caso, para el negocio de Spotify, ¿es solamente el tema de los usuarios? O sea, yo solamente puedo hacer gestión sobre los usuarios que consumen mi contenido o hay algo que se me está escapando. Bueno, acá por el chat Matías dice artista más escuchado, como para promover tours. Entonces podemos dejar acá artistas más escuchados como promoción de giras, por ejemplo. Y aquí tocó un tema interesante que de hecho la pregunta iba para ese lado. Eh, Spotify nosotros lo vemos como usuarios porque somos los que consumimos la música, ¿ya? Pero desde el punto de vista de los que generan el contenido, que son los músicos o los sellos, aparte de ver quién es el artista más escuchado, piensen en el artista en sí, el músico, el que produce el contenido que nosotros escuchamos. ¿Qué tipo de información le podría servir a Spotify desde el punto de vista de los artistas? Aparte de ver quién es el más escuchado. Puede ser como saber en qué país escuchan más a ese artista. Ya a nivel de país donde es más escuchado. ¿Ok? Y también el rango etario, quizás como saber más de sus clientes, por así decirlo. Ujú. No sé si les llaman los auditores u oyentes, pero usuarios. ¿Ya? Bien. ¿Algo más? Aquí les voy a hacer una pregunta, no sé si es pregunta trampa, pero para que vean cómo va variando y cómo puedo ir definiendo los indicadores. Porque están hablando de los artistas más escuchados. Ahora, si yo defino o me pide la definición de qué significa que una persona o un artista sea el más escuchado, ¿qué sería para ustedes un artista más escuchado? ¿Cómo definirían ustedes un indicador así? O piénselo de otra forma. Tengo la base de datos armada y voy a hacer la query de ver y voy a ordenar a los artistas por el más escuchado al menos escuchado. Pero respecto a qué. Ahí Carla vi que se había animado a opinar. Te escucho. Es que había pensado quizás como en cantidad de veces que se reproduce su canción Ujú. durante un cierto tiempo, por ejemplo, diariamente. ¿Ya? Cantidad, ¿ya? Cantidad de veces. ¿Podrá haber alguna otra opción? Martín, te veo ahí también desmuteado. Sí, no sé, o sea, obviamente se tiene que comparar con los otros artistas. Ajá. Pero Eh, ya hablaron de la cantidad. ¿Hay alguna otra forma de medir algo que sea más escuchado? ¿No se les ocurre? Aunque digan, aunque encuentren que sea injusto, por ejemplo. A ver, ¿hay alguien en el chat? Matías, cantidad de suscripciones.
Ya, ese podría ser otro indicador. No sé si te refieres a lo mismo de los artistas o no, lo voy a dejar más abajo. Cantidad de suscripciones. Tiempo. Yo creo que se refiere como a seguidores, ¿o no? Ah, buen punto. Eso es como pues, desde el punto de vista de la popularidad del artista. Porque de hecho cuando uno sigue al artista te avisa cuando hay un disco nuevo, una nueva canción. Entonces también uno podría ver que aparte de ser más escuchado, puede ser que sea el más popular desde el punto de vista de los seguidores que logra captar. Josefina habla del tiempo. Y eso también es algo que uno podría medir de forma relativa. ¿Cuántos minutos o cuántas horas, o ya en tiempo, independiente de la unidad, cuánto tiempo le han dedicado los usuarios a un artista? ¿Ya? Entonces yo podría medir en términos del tiempo, quién es el artista más escuchado, no en cantidad de veces. ¿Ya? Ahora, Josefina, no sé si puedes activar el micrófono o si no me puedes responder por el chat, pero ¿qué crees que o qué tipo de inconveniente podría haber si es que yo midiera a todos los artistas solamente por el tiempo que han sido escuchados? Mm, puede ser que, por ejemplo, uno tenga una canción más larga y otro no. Y no sé, po, quizás si ahora lo busco. Eso puede ser una, no sé. Ujú. Claro, ahí la medida se vuelve relativa. ¿Ya? Ah, ¿Flavia? Ah, no, no. Ah, pensé que ibas a opinar algo. Bueno, claro, o sea, ustedes saben que estilos de música hay muchos, hay temas que pueden durar 1 minuto y medio, por ejemplo, recuerdo alguna vez haber escuchado un recital de los Ramones donde tocaron como 40 temas, pero el recital duraba 40 minutos, porque en general muchos grupos punk, la duración de sus temas son súper cortas y en vivo son más cortas todavía, entonces uno puede escuchar muchos temas en poco tiempo, versus, por ejemplo, si uno escuchara una canción puede ser, por ejemplo, una pieza de música clásica o puede ser un tema de rock progresivo, donde ya la sola introducción al tema, hablando del progresivo, la sola introducción puede durar 5 minutos. Pueden pasar 10 minutos y nadie ha cantado nada porque todavía está empezando el tema. Entonces, uno en una banda puede escuchar en 1 hora 3 canciones y en otra banda puedes haber escuchado la discografía completa. Entonces, si bien el tiempo que yo paso escuchando es importante porque significa que la gente está atenta al grupo, la banda o el artista durante mucho tiempo, sí puede afectar por el otro lado por la cantidad de veces, porque si yo quiero escuchar un tema, estoy obligado a estar harto tiempo escuchando. ¿Ya? Entonces, es una métrica que si es que yo no la complemento con algún otro indicador, probablemente me genere algo de ruido, ¿ya? Ahí es donde es importante ver cómo se van balanceando las diferentes medidas para poder generar indicadores, ¿ya? No significa que sea mala, pero sí tiene que ser complementario, ¿ya? Por eso en sus trabajos, por ejemplo, les recomiendo que no se queden con un solo indicador, traten de ver diferentes mediciones que pueden hacer al respecto para tener un espectro más amplio, ¿ya? Eh, Porque de repente en otro tipo de indicadores, por ejemplo, si yo hablo de algo un poco más tradicional, si hablo de ventas, si yo de repente me pongo a ver cuál es la marca más vendida o el producto más vendido en términos de las unidades, pero después veo que por precio obviamente va a ser el más vendido porque, no sé, es el más barato, por ejemplo, es del que tengo más stock y obviamente va a ser el más vendido, puede ser que me genere algo de ruido el indicador. Obviamente el producto va a ser el más vendido, pero si lo complemento después por el otro lado, por los precios, puedo entender por qué. Y recuerden que la gracia de todo lo que hacemos acá es poder entender por qué han pasado las cosas. Y para eso necesito tener todos los datos disponibles, ¿ya? Entonces ahí vean bien cómo ir equilibrando estas cosas. Ahí dice Matías que, claro, con los cines y las películas es lo mismo. Hay películas que duran 3 horas, 2 horas y media,
Hay otras películas, por ejemplo, las películas de animación o películas infantiles, con suerte logran llegar a la hora y media, porque el tipo de público al que está enfocado no logra estar más tiempo concentrado. De hecho, que estén hora y media ya es harto tiempo para que estén concentrados en una película. Entonces, claro, son éxitos de venta, pero porque son películas cortitas, fáciles de digerir, por ejemplo. En cambio, para poder ver una película que dura 3 horas, tienes que hacerte el ánimo de estar las 3 horas ahí y poder ser capaz de, o sea, no sé si ahí ya una vez entrando ya tienes que estar ahí y ya compraste la entrada, entonces el tema de la concentración va para otro lado, pero es el tipo de público que es un poco más acotado, ¿ya? Eh, bueno, también ahí Matías habla de la rotación de las películas, claro, las películas cortas a lo mejor pueden tener menos, no sé si va por ese lado, pero hay películas que las sacan más rápido de cartelera porque no tienen mucho éxito. Hay otras que pueden estar meses ahí en cartelera porque les va tan bien que no les conviene sacarlas. Hay gente que de repente, no sé, va a ver más de una vez la película porque es bien popular. Matías, ¿quieres opinar algo más? No, que lo que me refería era que los cines tienen un cierto horario de atención, así que Ujú. para películas más cortas ellos pueden reproducir eh, mayor cantidad de veces en las películas. Ah, ya, o sea, dentro de un día puedes ver, exhiben más veces una película. Sí, por eso los cines le dan más importancia a las películas cortas que a las largas. Hay casos especiales, por ejemplo, Los Vengadores, la última, que son como 3 horas, pero es porque Ujú. era ya un fenómeno cultural. Ya, comprendo. Gracias Matías. Claro, ahí tienen un buen ejemplo y también para ver por qué de repente hay películas que están tanto tiempo en cartelera también. Ya, ahí, bueno, ahí tienen otro ejemplo donde pueden comparar la cantidad de veces y cómo puede afectar también al indicador. Bien. De hecho, también eso me hace recordar que hay algunas películas, otra vez las películas infantiles, donde necesariamente casi tienes asignadas 2 entradas por lo bajo porque van los niños y los niños tienen que ir con los papás, entonces ya estás vendiendo 2 entradas sí o sí. Es como cuando vienen espectáculos de dibujos animados al país, ya también por defecto tienes al niño más al papá y ya tienes 2 entradas vendidas. Eh, Hay un buen negocio ahí a nivel de ventas que uno puede tomar. Entonces, ya, tenemos aquí harta información de lo que podemos ver, por ejemplo, en limpio, tipos de métricas que pueden interesarme están la cantidad de suscripciones, por ejemplo, eh, la cantidad de veces que se escucha una canción, eso lo podríamos ver, cantidades, tiempo, cantidad de usuarios conectados, y aquí los tenemos bien revueltos dentro de lo que podemos llegar a hacer. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que estaría faltando? Temas de agregación. O sea, yo, por ejemplo, quiero ver cuáles son los usuarios más conectados. Creo que esta sugerencia la dio Carla, si mal no recuerdo. Entonces ella decía ver cuáles son los usuarios que están más conectados en el día. Entonces yo podría ver esa información a nivel diario o por hora. ¿Ya? Por otro lado, cuando estábamos viendo la cantidad de veces que se escucha una canción, aquí ya no me acuerdo quién fue quien lo mencionó, pero también decía que se podía ver a nivel país. Entonces ahí tenemos otro nivel de agregación por país, que este es un nivel de desagregación de tipo regional. Acá tenemos otro a nivel temporal. Después, también esto, como fue lo primero que hablamos, lo retengo un poco más, la diferencia entre básicos y premium, que esto es a nivel del usuario. Que lo sugería Carla porque ella era usuario básico. Entonces aquí tenemos por tipo de usuario, ¿ya? Entonces si se dan cuenta, bueno, este rango etario también va por el lado del tipo del usuario, es otra característica que uno le entrega al momento de dar información a este servicio de streaming. Y por los artistas, si yo tuviera que empezar a generar categorías de los artistas, los tuviera que empezar a agrupar, ¿qué tipo de agrupaciones harían ustedes? ¿Cómo clasificaría a los diferentes artistas en grupos? ¿Por género? ¿Género?
¿Ya? ¿Algo más? ¿Se te ocurre algo más? ¿Idioma en el que cantan? Ya, puede ser importante el tema del idioma. ¿Algo más? O el país, puede ser como idioma o país, no sé. El país de origen, claro, porque es distinto el país de origen que el idioma. De repente hay unas bandas que son, no sé, las que he escuchado a veces, bandas finlandesas, alemanas, y resultan que te cantan en inglés, no tienen ningún tema en su idioma nativo. Entonces, esto es diferente, ¿ya? Es el idioma del artista, el idioma en el que canta y el país de origen. ¿Algo más? A ver, mientras tanto dejemos esto a nivel del artista. Hay otra arista que nos está faltando acá, porque una cosa es el artista y otra es la canción. La canción, ¿qué tipo de descripción utilizarían para ella? Bueno, Spotify a veces, por ejemplo, las clasifica por como el estado de ánimo en el que está y no sé, ¿Ya? como que pone, no sé, que algunas buscan tranquilidad o no sé, cosas así. ¿Ya? Vamos a dejar ahí entre comillas lo de estado de ánimo. ¿Algo más? Lo que dice el compañero puede ser como los beats, el tempo que tienen. ¿Ya? Por lo general eso está asociado al estado de ánimo. Vamos a dejar aquí al lado porque ese es un tema bien importante y particular de las canciones, así que lo vamos a dejar por De ahí. hecho, creo que Spotify lo clasifica como tempo, Ya, como para ser más. dejémoslo así. ¿Algo más? Duración, ¿Cómo? duración. La duración, ¿ok? ¿Qué más? Puede ser si pertenece a un disco o no, Ujú. a un álbum. De hecho, eso está bueno porque, por ejemplo, yo podría hablar de el disco, el nombre del disco, pero también hablar del tipo de disco, porque están los LP, los EP, pueden haber singles, de repente Spotify tiene discos de una canción, así que para especificar qué tipo de disco es. Ojo que la canción, si bien el artista puede tener un género, la canción en sí también puede tener su propio género, que de repente puede no coincidir con el del artista. El artista de repente tiene un género predominante, pero puede experimentar por diferentes géneros dentro de las canciones que tienen. Entonces, la canción puede que también tenga un género adicional, ¿ya? También ojo, porque de repente aquí hay algo que está faltando desde el punto de vista de las relaciones entre la canción y el artista. Esto para que no estemos dándonos tantas vueltas, se las respondo directamente. Si hay un cover de una canción, esa canción va a estar más veces dentro de la base de datos, pero puede pertenecer a diferentes artistas. Así que también es importante ver el artista al que pertenece, ¿ya? Eso para que lo tengan en consideración. Y eso es importante al momento de ver qué es lo que vamos a registrar finalmente en la tabla FAQ. Popularidad. ¿En qué sentido, Josefina? En el último, como en términos del artista, porque si hay más cover igual es porque quizás la canción es más popular también. Ah, claro, podría contar cuántas veces está versionada una canción. Una cosa así te refieres tú? No, más como, por ejemplo, ya en el género, no sé si es un género el reggaetón, pero Ajá. ya el reggaetón. Como que si hay una canción más escuchada es porque es más popular, no Ah, sé si se entiende. sí, sí, claro. Eso sería algo que probablemente uno lo vea al momento de fabricar, de ver los indicadores, que termina siendo un resultado desde ese punto de vista, más allá de el tema de la canción en sí. Ahora, si es que ahora que vamos a modelar la base, se van a dar cuenta que hay algunas cosas que yo tengo que declararlas dentro
dentro del modelo de datos, y otras que van a quedar como parte de los indicadores, y ahí va a aparecer develado por ejemplo, en este caso, si es popular o no. ¿Ya? Hasta el momento aquí, lo único que tenemos son datos sueltos dentro de lo que podemos obtener en Spotify. Ahora, la pregunta es, de acuerdo a lo que hemos conversado y a lo mejor lo que recuerdan también, ¿cuál sería el hecho en este caso? ¿Cuál sería el hecho a medir? ¿Te refieres a usuarios conectados? Perdón, no, en general. Ahora digamos que vamos a modelar la base de datos de todo esto. Entonces, nosotros sabemos que para modelar eso, lo primero que tenemos que tener aquí, chuta, vamos a darle un, estaba con un zoom horrible. Ahí. Nosotros tenemos que crear una tabla fact, ¿ya? Aquí, para crear esta tabla, presioné aquí donde dice Add New Table y apareció esto. Entonces, esta tabla va a ser una fact, ¿ya? La pregunta es, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, lo que nos interesa medir y todos los datos que tenemos acá al lado, esta va a ser una fact ¿de qué? ¿Qué es lo que va a medir finalmente? ¿Alguien se quiere aventurar a cuál sería el hecho que podríamos medir aquí? Pero eso no dependería como de la pregunta que quiere contestar Spotify, Bien, como sí. Habría que porque pueden haber muchas al final, pues. ya. Entonces me voy a colgar de eso. Ya que tú misma lo sugeriste, dime qué pregunta te gustaría responder para este ejemplo. ¿Cuál es el artista más escuchado? Ok. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el artista más escuchado que ya dijimos que podía significar ya sea escuchado en veces o en horas. Ahora, la ventaja que tenemos es que si la pregunta es cuál es el artista más escuchado, como está en torno a la canción, yo voy a tener las dos. Voy a tener la duración de la canción y también que la escucharon en términos de veces. Entonces, el hecho, en ese caso, va a ser una fact de reproducciones. ¿Ya? Y eso quiere decir que lo que vamos a hacer aquí es registrar el hecho que vamos a medir es que se escuchó una canción. Eso es todo lo que vamos a medir. El evento, recuerden que cuando uno arma una fact, lo que busca definir es que ocurrió un evento y sobre ese evento se mide. Entonces, en este caso, lo que vamos a poner acá es que el evento a medir es que sonó una canción. Alguien puso una canción. Eso va a ser. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a poner acá? Primero, el hecho de que haya una reproducción quiere decir que alguien la escuchó. Entonces, eso quiere decir que acá debería haber un usuario asociado. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así solamente. No sé si están viendo, pero acá a la derecha está la configuración de la tabla. El nombre de la tabla y acá abajo las columnas, el tipo de datos, si es llave primaria y si admite nulos. ¿Ya? Todo eso uno lo puede diseñar acá. ¿Ya? Entonces, por ahora vamos a decir que un usuario es el que escuchó. Después la pregunta es qué fue lo que escuchó. Entonces está ahí la canción. Después de eso, como esto se escuchó en un momento en específico, voy a poner aquí ¿cuándo se escuchó? Eso no van a ser los nombres finales de las tablas, es simplemente para ver qué cosas puedo yo rescatar del evento que se escuchó una reproducción, o sea, que se reprodujo una canción. Ahora, o sea, ahí está. Ahora, desde ese punto de vista de las cosas, ¿sí? Para efectos del negocio, ¿podría servirnos dónde se escuchó? ¿Cómo? Para efectos del
de negocio, ¿podría servirnos también la ubicación desde donde se escuchó? Sí, ahora la pregunta es, ¿ese evento lo vamos a manejar separado del usuario o va a formar parte del dato del usuario mismo? Depende porque eh, si el usuario viaja mucho, Ajá. puede ser más difícil actualizar el usuario. O, Ese es un buen tema y qué bueno que lo planteaste porque claro, o sea, una cosa es el usuario y otra es la sesión del usuario. Y la sesión puede ocurrir en cualquier parte. Por ejemplo, en este caso, es lo mismo que hablamos de la canción con el artista. Yo puedo escuchar una canción, pero esa canción, ¿de qué artista fue? Entonces, ahí la pregunta es si es que yo decido mantener la información como un todo o la empiezo a separar en diferentes dimensiones, que finalmente es lo que tenemos que decidir ahora. Por ejemplo, en ese caso, yo acá voy a agregar más columnas. Vamos a agregar, como ya lo mencioné, la columna de sesión y por otro lado la columna de artista. Y esto es algo importante al momento de modelar, que son las cosas que de repente uno se cuestiona y no sabe dónde las tiene que dejar. Voy a cambiar el cuándo por tiempo ahora, porque, por ejemplo, si yo hablo solamente de la canción es de un artista. Entonces yo podría decir, no, yo en la dimensión canción voy a poner canción y artista, y va a estar todo junto. El tema está que si yo de repente quiero ver información del artista, tengo que pasar por las canciones para poder ver todas las canciones del artista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces las bases de datos son tan grandes que si yo para ver solamente la información del artista tengo que pasar por todas sus canciones, puede ser que el consumo o el desempeño de la base de datos baje porque tiene que hacer una sumarización antes de llegar al artista. Entonces, a veces se prefiere normalizar un poco la base de datos. Esto quiere decir que elimino el artista, en este caso elimino al artista de la canción y lo genero como una tabla aparte. Cosa que si yo quiero hacer una agregación a niveles de artista, no tengo que pasar por la tabla de canción, sino que voy directamente desde la de artista hacia las reproducciones. Lo mismo la sesión. En este caso, si la sesión funciona como una dimensión particular, esta sesión obviamente va a pertenecer al usuario porque desde la FACT están ligados, pero como eventualmente esta sesión la quiero dejar aparte para no tener que pasar por el usuario todas estas veces, la puedo dejar por fuera, ¿ya? Incluso podría no dejarlo a nivel de sesión, simplemente ponerle aquí ubicación y lo termino acotando más todavía. No estoy hablando de la sesión del usuario, simplemente quiero saber este usuario dónde la escuchó, sin importarme información adicional de, por ejemplo, que podría agregarlo acá como otra dimensión más el dispositivo. O sea, la escuché en el teléfono, la escuché en un tablet, la escuché en el computador, entonces puedo agregar algo adicional ahí. Y aquí se puede abrir por un montón de otros temas adicionales. El tema está que cuando yo voy a generar las dimensiones, tengo que ver bien si es que estoy eligiendo los atributos que corresponden y si eventualmente yo puedo obtener una normalización adicional sobre lo que estoy haciendo, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, lo vimos con la canción. Yo puedo separar canción de artista, tengo dos dimensiones más, pero me sirve mejor para el momento de trabajar con estos datos y mejorar el desempeño, ¿ya? No sé si esa parte quedó clara o alguien tiene alguna duda al respecto. Mientras tanto, voy a cambiar acá los nombres y les voy a poner IDs a todos. Bien, ¿sí? también puede ser un campo para decir si se escuchó completa o no, o la duración de lo que se escuchó, dependiendo de lo que nos interese, porque a veces uno pone una canción y se Ajá. aburre a la mitad y la Claro, pasa.
Claro, en ese caso, esa ya es una medida dentro dentro del hecho en sí. O sea, yo acá, por ejemplo, la canción, yo la duración la podría dejar directamente en la dimensión de la canción, pero como estamos hablando de las medidas en sí, la canción puede que tenga una duración dada, pero yo no necesariamente la escuché completa, como dices tú. Entonces aquí yo podría agregar duración. Y esto en vez de ser un entero, lo puedo guardar como un doble, ¿ya? A ver si esto me deja guardarlo así o tengo que agregarle los valores. Ah, bueno, ya lo voy a dejar así, como un doble, o sea, puede ser un valor decimal. Después podría agregar otro entero si es que fue una reproducción completa o no. Entonces esto me va a marcar si es que la escuché en su totalidad o no. ¿Ya? La de arriba simplemente, incluso en vez de doble, si la quiero dejar en segundos, podría dejarlo como un entero. Entonces aquí le voy a poner sí, duración segundos para que se entienda. El de abajo si fue una reproducción completa. Entonces con eso ya puedo ver si es que terminé de escuchar la canción o no, que es un buen punto. ¿Ya? Después de eso, si es que yo quisiera, porque puedo irlo a buscar directamente a la dimensión o lo puedo agregar acá, puedo dejar la duración total. Entonces, en base a eso, yo después puedo generar, no aquí, sino que al momento de definir los indicadores, puedo definir el porcentaje de reproducción. O sea, esta canción se escuchó completa, se escuchó en un 100%, se escuchó en un 80% y cosas de ese estilo. ¿Ya? De hecho, no me acuerdo si en el de este año o el año pasado, Spotify mostraba un indicador de cuántas canciones uno se saltaba. Entonces decía, te has saltado el 5% de tus canciones, porque entonces te gusta escuchar mucho lo que te recomendamos, era una cosa así. Porque la vía de reproducción puede ser por búsqueda propia o puede ser con todas las recomendaciones que nos tira Spotify, el Daily Mix, la reproducción, ¿cómo se llama esa? La recomendación semanal y cosas de ese estilo. Entonces, también hay otro indicador. Entonces, dejémoslo hasta acá. Tenemos hay 10 de dimensiones, tenemos ciertas mediciones que puedo agregar, estas son las métricas del hecho en sí, y ahora hay que empezar a crear las dimensiones. Entonces vamos a crear acá la primera, que es el ID usuario, perdón, la dimensión usuario, y esto va a tener obviamente primero el ID de usuario, porque tengo que identificarlo de alguna forma. Para hacerlo bien sencillo, vamos a agregar el nombre del usuario, esto va a ser dejémoslo como un varchar, dependiendo el largo, vamos a dejarlo de largo 100, por ejemplo. Vamos a marcar aquí el tipo usuario, que esto lo puedo usar con un booleano, con un ID, con lo que sea. En este caso lo vamos a usar como un varchar, o sea, esto va a decir si es que es cuenta básica o premium, ¿ya? Podría, como digo, usar una codificación, en este caso preferí dejarlo como texto. Podría dejar acá país de origen, y va a ser otro varchar, vamos a dejarle un largo de 100 al texto, y así podría haber uno más que le puede interesar a Spotify, que es el tipo de plan, ¿ya? Porque dentro de los premium también hay tipos de planes. Entonces hay un plan que es uno solo, hay planes familiares, hay planes compartidos, etcétera. Entonces, ya, aquí tenemos una dimensión de usuario. Agreguemos otra más. Agreguemos la dimensión tiempo, que esta es algo usual que uno tiene que hacer la modelación. Generalmente va sí o sí. Entonces tengo el ID tiempo, y aquí para hacerlo bien simplificado, lo voy a dejar en inglés. El año, el mes, el día, después voy a agregar la fecha, ¿ya? Porque no es lo mismo tener esta información por separado y tener la fecha como tal. Entonces vamos a agregar ahí la fecha y podría agregar, por ejemplo, llamémoslo el instante.
ya que es el momento en el que se reprodujo, que voy a utilizar un timestamp, porque esta es una marca que me da tanto la fecha como la hora en un solo registro, ¿ya? Es ese tipo de datos. Y aquí, como ya lo habían mencionado dentro de los datos que solicitaron, el tiempo, ¿ya? Es un dato de tipo tiempo que es la hora en la cual se hizo la reproducción. Eso lo vamos a dejar así. Por otro lado acá, la dimensión canción. ¿Sí? ¿Por qué dividiría en año, mes, día, hora? Ah, Si el timestamp tengo todo y de ahí puedo desagregar. porque como lo vamos a ver más adelante, cuando en ocasiones el cubo, que es o el sistema que se va a encargar de hacer los cálculos de todo esto, si tú le dejas solamente el instante, puede ser que le tome más tiempo en generar el cubo porque no solamente tiene que calcular todas las agregaciones que le estamos dando por tipo de usuario, país y todo eso, sino que además le estás dando el trabajo de que al timestamp tenga que hacer la subdivisión por año, mes, día, etcétera, ¿ya? Entonces podría ser que el tiempo de procesamiento, solo porque acá le entregué un solo registro, le tome más hacer todos esos cálculos, versus tenerlos ya precalculados, aunque uno diga, bueno, pero si eso es una conversión simple. Pero cuando tú tienes que hacer la agregación, por ejemplo, de decir, en este caso, dame todas las reproducciones de marzo del 2020, lo que va a tener que hacer, si es que no tuviera todos estos campos, es tomar todos los timestamps, hacer la conversión para ver cuáles están dentro de ese rango y después de eso calcular. En cambio, si ya los tengo calculados así, él hace el corte y dice año 2020 y va a la columna año, busca 2020 y ya hace un corte y después por mes busca el mes 3 y listo, y se acabó. ¿Ya? Es básicamente por eso, ¿ya? Eventualmente los motores y las máquinas que tenemos actualmente te permiten poder hacer los cálculos en el momento, pero este es un modelamiento un poco más clásico, por decirlo de alguna forma, y en general se recomienda hacerlo así, para facilitarle los cálculos al sistema que viene después a trabajar con esta información. ¿Ya? No sé si con eso aclaré tu Sí, duda. súper. Ya, Gracias. de nada. Entonces acá, solamente para agregar una más, tenemos la canción, el título. ¿Qué otra información de la canción habíamos dejado? La duración. Y esto es interesante porque a veces la duración uno la deja como un entero, como un real o algo así, pero en algunos casos el tiempo lo puede tomar como tiempo duración y no tiempo calendario. ¿Ya? Pero ahí hay que tener mucho ojo en cómo la base de datos trabaja con ese tipo de información. Entonces vamos a agregar el álbum y el tipo de álbum para terminar de modelar. No alcanzo a... Ah, Año de creación. ah, gracias. Ya dejémoslo ahí, año de creación. Ya, vamos a dejar esto así para mostrarles la última parte, que es cómo se relacionan todo esto, que es lo que ya vimos como materia, pero ahora como dejémoslo formal. De ahí les puedo mandar este script con la base de datos completa si es que la quieren revisar. Se las voy a dejar en Ucursos para que vean el resultado final. ¿Qué es lo que me falta? Vincular estas tres dimensiones. Para eso, presiono aquí el botón de referencia y si mal no recuerdo, uno selecciona aquí columna a columna. A ver si lo toma directo. Aquí me genera el nombre de la restricción, que me dice que es la unión de FAC reproducciones con dim usuario. La cardinalidad, que en este caso la tomó como un 0 a muchos, o sea, puede que no haya ningún usuario en la tabla FAC, lo cual es muy cierto, porque si yo la tomo con una relación 1 a muchos, estoy obligando que alguna vez tiene que estar el usuario acá, pero eso no necesariamente es cierto aquí. Entonces, me parece muy bien la decisión que tomó. Y después de eso aquí, vamos a ver dónde está la llave primaria, que está en dim usuario, que es la tabla, es la columna dim, o sea, ID usuario. Y la tabla foránea, que está en la FAC,
Face ID usuario. Lo que estoy diciendo es que para buscar a un usuario en particular en la FAQ, yo puedo, por ejemplo, si lo hago por nombre, esto toma el ID de ese usuario, viene a la FAQ y pide todas las canciones que escuchó esa persona. ¿Ya? Entonces con eso queda armada la relación. Ahora probablemente acá en algún lado me entrega, si ven a la izquierda, tengo errores. ¿Por qué tengo errores? Porque probablemente acá, en la dim usuario, me faltó indicar que esa columna era llave primaria. Entonces ahora vamos a poner que en la dimensión tiempo y en la dimensión canción existen llaves primarias. Y a ver qué más me está entregando acá como error. Type contain percent symbol. Ah, porque me está diciendo que el varchar no está definido su largo. Entonces aquí lo vamos a definir. Lo bueno que tiene esta herramienta es que me avisa inmediatamente si es que está bien modelada la base. ¿Ya? De hecho aquí la relación también me está entregando un error. Me dice que debo seleccionar, debo indicar acá. Ah, porque no me reconoció aquí la relación. Ahí sí. Ah, me faltó acá apretar el botón agregar. Listo. Esto ¿Sí? habría que ponerle una ID al FAQ de reproducciones. Qué buena pregunta. No necesariamente. Las tablas FAQ no tienen por qué llevar una llave primaria. Uno podría dejarla en algún lado y asociarle una llave primaria, pero en realidad, si nos vamos a la formalidad de una base de datos, la llave primaria de la FAQ son todas las combinaciones de ID de las dimensiones a las que están vinculadas. Porque como la FAQ lo que registra es un hecho particular, la combinación de todas las dimensiones describen al hecho particular. Entonces yo podría definir lógicamente la llave primaria seleccionando aquí aquí a la derecha todos los IDs como llave primaria. Entonces la combinación de estas, ¿cuántas son? 6. La combinación de estos 6 IDs son la llave primaria de la tabla FAQ. ¿Ya? Ahora, a veces uno lo hace así, como una llave primaria lógica. Hay otras veces que uno hace una llave física, entonces agrega aquí una ID FAQ reproducciones, que como digo, no es necesario agregarla, pero podrían hacerlo. Ahora, en ocasiones los sistemas transaccionales tienen su ID de transacción. Por ejemplo, la reproducción de una canción puede tener su propia llave, ¿ya? Entonces podríamos grabarla acá. Eso tiene otra función que la vamos a ver en la próxima sesión, pero como digo, no es necesario tener una llave primaria en la FAQ, ¿ya? Al menos no físicamente. Si quisieran podrían hacerlo de forma lógica como les había mencionado recién, ¿ya? No sé si con eso respondí más o menos la pregunta. Listo. Ya, Muchas gracias. de nada. Entonces aquí solamente para terminar, vamos a vincular la dimensión tiempo. Entonces aquí, fíjense que yo tengo que seleccionar cuáles son. Aquí por sugerencia, en realidad, me autogeneró una llave foránea que se llama din tiempo y tiempo, pero yo la tengo creada acá arriba. Entonces voy a usar esa, ¿ya? Y finalmente la última que voy a vincular está acá, que es el ID canción. Ahora, me acaba de surgir una duda, voy a hacer la prueba así. ¿Ok? Entonces ahora vamos a vincular la dimensión canción con la FAQ de reproducciones. Aquí otra vez me volvé, eso es algo que veo que no lo han arreglado. Algo que no me gusta del Vertabelo, que me crea las llaves foráneas en la tabla, siendo que yo ya tengo una columna dedicada para eso. Entonces ahí tenemos dos opciones. O yo no creo las columnas porque al final al hacer la relación igual las va a inventar, o al momento de vincular, yo sé que va a existir una relación ahí y voy a tener que definirla yo. ¿Ya? Entonces, con esto, esta es la estructura
que ustedes van a tener generalmente en las tablas FACT, ¿ya? Una tabla que están declaradas todas los IDs de las dimensiones, porque de alguna forma están vinculadas, y después las dimensiones con todos los atributos que yo necesito para poder armar mi datamart, y después la relación entre ellas, que es la relación entre la llave primaria de la dimensión con un campo que representa la llave foránea dentro de la tabla FACT. Entonces aquí lo que me faltó fue haber creado las dimensiones de ubicación de artista y de dispositivo, y con eso yo ya tendría este datamart, por lo menos en el modelamiento, construido. Pero si se dan cuenta, para eso tuvimos que tomar una vuelta larga, que fue pensar en todo esto que tenemos acá al lado. De hecho, aquí, por ejemplo, los artistas más escuchados es simplemente un conteo de cuántas reproducciones tiene un artista, y para eso yo me paro en la dimensión artista y le pregunto cuántos registros tengo en la FACT. Y con eso ya tengo eso respondido. Cantidad de veces puedo ir a la canción y desde la canción preguntar cuál es la canción más escuchada. Lo mismo, para la dimensión canción, tomo el título y después hago un conteo de cuántos registros tengo que están asociados a esa canción en particular. Podría ser canción artista, entonces puedo vincular datos de las dos tablas y que haga el conteo hacia acá. La cantidad de suscripciones, esto me faltó. A lo mejor poner aquí si el usuario está suscrito o no. Entonces de ahí tengo que ir desde el usuario hacia acá, hacer el conteo y así, ¿ya? Si se dan cuenta, con un evento tan simple como cuál fue la canción que se escuchó, yo puedo obtener la información de todo lo que ustedes me mencionaron previamente. Definir qué tan popular es, definir cuál es la canción que más se escuchó, cuál es el artista o la canción que se ha escuchado, ya sea por veces o minutos que se escucharon. Podríamos generar otro indicador que sea como el nivel de completitud promedio que tiene la canción. O sea, si la gente le gusta escucharla hasta el final, o llega un momento en que se aburren y van por la novedad solamente y de repente se cambian de canción simplemente. Y así, ¿ya? Solamente manejando como hecho una reproducción particular, ¿ya? Y después de eso, como les digo, pueden hacer los cruces con todo lo demás. Yo voy a tratar de completar bien esto, porque estuve viendo que uno puede pedirle a Spotify información de sus reproducciones. Lo malo es que se demoran como 30 días en entregarte los datos a lo máximo. Entonces, no sé en cuánto tiempo me los van a entregar, pero voy a ver si es que podemos utilizar esa información para después mostrarles cómo se utilizan las ETLs para cargar esto de acá. Capaz que tenga que hacerle modificaciones a mi datamart, pero la idea es que ojalá podamos mantener este mismo ejemplo como caso y en base a esto poder ir continuando con el resto del contenido del curso, ¿ya? Entonces, como les digo, por ahora voy a terminar este modelo. Después, cuando uno ya tiene el modelo hecho, se me ha olvidado esa parte, aquí arriba hay un botón que se llama Generate SQL Script. Entonces, esto lo que te hace es crear todo lo que tú modelaste como un script. Entonces, después ustedes van, por ejemplo, en este caso aquí una base de datos MySQL, van a MySQL, le dicen que ejecute este script y te genera la base de datos, sin tener que hacer nada más, ¿ya? Esa es la ventaja que tiene esto, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, ¿ya? Entonces esto te genera un archivo SQL que después ustedes lo pueden, ya sea en el Workbench o en el servidor de base de datos, decirle que se ejecute y van a tener su base de datos creada con las restricciones, con los campos, etc. Entonces es una buena herramienta que pueden utilizar, sobre todo para las siguientes entregas, si es que ustedes quieren mostrar el modelo. Después de esto aquí pueden, si mal no recuerdo, uno puede esconder estas cosas. Bueno, de alguna forma uno podía esconderlo para dejarle más espacio al modelo de datos y poder sacarle una captura, o creo que lo podía exportar como imagen. Ahí está, exportar modelo a imagen, PNG, que sean todos los elementos, a ver qué tipo de foto sale. Ok, ahí guardé la imagen y veamos inmediatamente cuál es el resultado de esta foto. Ahí está.
Entonces después para las presentaciones que van a tener en el curso, simplemente exportan lo que hicieron en la aplicación, lo pegan esto en una diapositiva y lo van a poder presentar. ¿Ya? Eso para que vean que la herramienta es bien completa y la van a poder utilizar bien en el curso. ¿Bien? No sé si tienen alguna consulta adicional de lo que vimos hoy día. Profe, Sí. ya nosotros creamos la tabla de hechos en base a la pregunta que planteó la compañera, ¿cierto? Ajá, Que es el interés de Spotify. ajá. Em, Este modelo entonces lo usaríamos solamente para ese fin y tendríamos que crear otros modelos para cualquier otra pregunta que se nos ocurriese. Siempre y cuando las preguntas no sean resueltas también por las reproducciones en Spotify, por ejemplo. ¿Ya? Si, por ejemplo, aquí hablamos de cuál es el artista más popular, esto lo puedo responder con esto. ¿Ya? Porque mi Claro. definición de artista más popular puede ser por la cantidad de reproducciones que tiene, o la cantidad de seguidores que tiene, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, el tema del uso de Spotify podría no estar necesariamente cubierto acá. Está cubierto como por encima, porque yo tengo el usuario y tengo su plan y puedo ver ese comportamiento aquí. ¿Ya? Entonces podría estar por encima, pero de repente puede ser que yo tenga abierta la sesión de Spotify y no esté utilizando la aplicación. Entonces eso también podría contar como tiempo de sesión. Una persona puede estar todo el día conectada, pero de repente dejó la canción en pausa por alguna razón y se le olvidó ponerle play. Y ese es como tiempo ocioso, por decirlo de alguna forma. Y eso no está representado acá porque lo que yo estoy viendo es reproducción. No estoy viendo sesiones. Por ejemplo, ¿en qué momento pasó de premium de premium, o sea, de básico a premium? ¿O en qué momento cambió de una suscripción a otra? Eso no lo tengo acá, porque yo tengo historial desde el punto de vista de las reproducciones. ¿Ya? Entonces, ahí, claro, en realidad lo que hay que ver es si esas preguntas se alcanzan a responder en este ámbito o tengo que hacer algo adicional. ¿Ya? Pero básicamente el inicio que tenemos, que sería el de las reproducciones, Ajá. dictaría ahí todo el resto de, como de nuestra ampliación del datamart. Claro, porque desde ese punto de vista yo tengo que ver si es que todas las preguntas se alcanzan a responder con esto, porque aquí estamos generando métricas, no hemos generado ningún indicador todavía. Entonces, desde ese punto de vista hay que ver si las preguntas que tenemos se alcanzan a responder con esto, y si no, significa que es otro hecho el que tengo que ir a buscar. Y eso significa probablemente de que tenga que crear otra tabla FACT y eventualmente reutilizar ciertas dimensiones que tengo acá. Por ejemplo, por comportamiento de usuario, una FAQ nueva que reutilice la dimensión usuario, reutilice la dimensión tiempo y reutilice, por ejemplo, la dimensión dispositivo, que no la hemos creado todavía. Pero es una FAQ totalmente distinta. Igual que si yo evaluara comportamientos de pago de las suscripciones. Cuando las dan de baja, cuando las dan de alta, eso no está acá. Eso sería otra FAQ adicional. Ya. ¿Ya? Y ahí el comportamiento de pago también. El medio de pago, si es por tarjeta, si es por descuento, si es por lo que sea, también eso es algo que no está contemplado en ninguna parte, entonces tendría que crear una dimensión de medio de pago para una FAQ de pagos de suscripción. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay que hacer esas dos preguntas. ¿Es capaz de ser cubierta con este hecho? ¿O necesito, y si no, qué es lo que me falta para poder cubrir esa nueva pregunta? Gracias, profe. ¿Ya? Bien, si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá. Una vez que yo tenga el video de esto, se los voy a compartir por todos los medios que tenemos disponibles, así que ahí les aviso en un curso cuando ya esté todo en línea. Una pregunta con respecto al proyecto. Ajá. Para, como en los alcances del proyecto, como ¿cuántas de estas tablas habría que hacer o podría ser una sola que explicara estas preguntas? Mira, por defecto, obviamente van a tener una tabla FAQ sí o sí. También por defecto la dimensión tiempo va a estar en algún lado.
siempre el evento ocurre en algún momento, y después de eso ya tienen que evaluar de acuerdo al negocio cuáles son las dimensiones que hay que crear. Aquí, si se dan cuenta, cada dimensión cubre un concepto totalmente distinto que no es tan directo de agrupar como para tenerlo todo en una misma tabla. Entonces ahí ustedes tienen que ver, por ejemplo, discusiones que podrían tener, como la que tuvimos acá. La canción, el artista lo dejo ahí mismo, porque la canción es de un artista, entonces podría dejarlo aquí. ¿Creo una tabla o creo dos? Y ahí es donde ustedes tienen que ir viendo cuáles son las dimensiones que tienen que crear, si es necesario abrirlas tanto o si vale la pena tenerlas todas juntas, ¿ya? Ahí no podría darte un número, a lo más podría decirte que fuera de la dimensión tiempo probablemente tengas unas 2 o 3 dimensiones más. Y ahí empezar a Ya. discutir si es que hay que juntarlas o hay que separarlas de acuerdo a volumen, a que conceptualmente pueden trabajar de forma independiente y cosas de ese estilo, ¿ya? Ya, es que por ejemplo, si es que a mí me dan datos como de la venta y me dan un Excel como con sus ventas, Ajá. con eso bastaría para poder construir Ah, una es que tabla FAQ de venta ya, con lo... ya, es que claro, o sea, esa ya es tu fuente de origen. Y en ese Excel, por ejemplo, puede venir toda esta información. La fecha, qué fue lo que compré, cuánto compré, el producto, la marca, la categoría, entonces está todo ahí mismo. Y ahí tú vas a tener que determinar cuáles campos se van al hecho y cuántos se van a construir una dimensión. Eventualmente en sus proyectos les podría tocar una dimensión que tiene 2 columnas o 3 columnas nomás. Porque, por ejemplo, a nivel de producto te dieron el nombre del producto y la marca, y no tienes más. O Ujú. tratar de trabajarlo de otra forma, el producto, la marca, la presentación en la que viene, volúmenes, cosas así como para poder agregar más columnas, pero eso ya es un tema que tienen que, de acuerdo a los datos que tienen a mano, poder discutir qué es lo que pueden utilizar y qué no. Ya, y ahí se pueden hacer simulaciones como para tener más datos. Por ejemplo, si es que quiero agregar más cosas que no son reales, pero para Sí, completar el... claro, o sea, tomando el supuesto de que esos datos podrías llegar a tenerlos o que tienen sentido agregarlos, es algo que podrían hacer de forma manual. Ya, por Ya. ejemplo, si a ti te dan una lista de productos y son, no sé, 50 productos, a lo mejor podrías tú misma crear un campo que sea la categoría del producto, que a lo mejor no existe. Si da, a lo mejor crear una subcategoría y así puedes tener datos adicionales que te pueden servir para más adelante. Ya. ¿Ya? Y sobre simular, no sé si va para ahí la pregunta, pero tú también con esos datos después podrías agregar más información, como teniendo claro el espectro que tienes de atributos adicionales, podrías crear más datos si quieres. Por ejemplo, si te entregaron 3 meses, simular un año y hacer puros random de acuerdo a productos y usuarios y lo que sea. Ya. ¿Ya? De hecho, de repente, para los ejemplos que hago en clase, hago eso, como pongo a simular las llaves, ya teniendo el datamart construido, simulo transacciones basadas en los ID. Entonces genero valores aleatorios para los ID y eso me crea más datos para poder tener una base de datos más grande. Ya, ok. ¿Ya? Así que eso es para todos. Desde ese punto de vista nos interesa que esto esté modelado y después los datos que estén dentro pueden usar los datos reales y si encuentran que son pocos, aprovechen de simular. Recuerden que este es un prototipo, así que ahí también traten de ser creativos en términos de qué es lo que pueden llegar a utilizar, obviamente manteniendo la coherencia dentro de lo que están haciendo también. Ya no se pongan, porque si no, se va a ver tan disperso también que eventualmente se va a notar que son datos random. ¿Ya? Ya. Eso. No sé si tienen alguna consulta más. Ujú. Bien, perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá. Como les digo, les voy a publicar todas las cosas apenas las tenga a mano, así que eso sería el... Profe, yo quería ¿Sí? hacer una pregunta del plazo, que el otro profesor dijo que vamos a tener el control, pero eso es la otra semana, ¿cuándo es? Eh, Creo que por calendario debería ser, no sé si en la próxima o la subsiguiente, ¿ya? Ah, ya, ok. Eso
Eso lo estamos confirmando, ya porque como se nos movió harto el calendario, tenemos que reajustar todo y ahí les vamos a dar las fechas. No debería pasar de hoy día la entrega de las fechas. Ok, listo, ¿Ya? gracias. Listo. Ya pues, entonces ustedes siguen con clases el jueves, nosotros nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Nos estamos viendo. Que estén bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.